En cuanto a la consideración del tema del cálculo de la mampostería, tenemos que decir de que hay dos procedimientos que, bueno, eh, son los más utilizados para poder evaluar cuáles son las fuerzas en cada uno de los paneles, de los muros, que están configurando el sistema sismo resistente. Ese procedimiento, eh, ese procedimiento se basa en ambos casos, se basan en la consideración de fuerza estática equivalente a la acción sísmica. Pero lo podemos resumir en el siguiente modo. Eh, siempre, igual que el caso de los pórticos, la normativa lo que considera es fuerzas horizontales equivalentes a la acción sísmica, actuando siempre según dos direcciones perpendiculares. Esas dos direcciones la elige el proyectista, o sea, no necesariamente están definidas, pero generalmente vienen condicionadas por la geometría del problema. Eh, Siempre tienen que ser dos direcciones de análisis para poder establecer, para poder tener la aplicación de todo el conjunto de expresiones que ya se han deducido. Eh, Como decía hace rato, se considera que esas dos, las acciones sísmicas no actúan simultáneamente, no son contemporáneas en cada dirección de la que hemos elegido, y por eso también, si ustedes recuerdan, teníamos un 30% de una dirección y el 100% de la otra. Eh, Generalmente se puede considerar es parecido al tema de la determinación del método estático que ustedes han utilizado. Eh, Hay que calcular el peso total de la estructura, considerando, como hemos dicho, ese modelo en el cual se tiene en cuenta la mitad superior de las masas que están ubicadas en ese nivel. Eh, la mitad inferior se considera que está moviéndose solidariamente con el suelo, por eso se toma para el modelo la parte superior de las masas de la mitad del entrepiso hacia arriba. Eh, Conocida el peso en cada una de las masas, se le aplica el llamado coeficiente sísmico de diseño, el cual tiene en cuenta todas esas cuestiones que ustedes manejaban ya, que son el- la ordenada del espectro, el, el factor el factor de importancia de la estructura y el tema de la ductilidad. Debido a las dificultades que tiene la determinación sobre todo el aspecto de la ductilidad, el otro procedimiento considera rápidamente, de una forma simplificada, el encontrar un número llamado el coeficiente sísmico normalizado de mampostería. Ese coeficiente sísmico normalizado va a depender del tipo de la zona sísmica que estemos considerando y del tipo de mampuesto que sea, del cual esté constituida la estructura. Al ser una simplificación del otro, es decir, encontramos valores bastante grandes. Recordemos ¿qué significaba el corte basal? El corte basal en el método estático. Yo acá voy a hacer un paréntesis porque necesito que me expliquen ustedes cómo lo consideraba el profesor que les explicó de Colombia.
Originalmente debería darlo yo a ese tema, pero bueno, hemos abierto la posibilidad para que la interacción sea brindada con las clases de Colombia. Si son tan amables, me cuentan cómo lo manejaron, cómo determinaron ¿Trabajan también con un corte basal? Acá veo que todos tienen buena conexión. Salvo una persona, los demás tienen buena conexión. A ver, cuénteme por qué, cómo trabajaron con la determinación del método estático, o todavía no llegaron a hacerlo, ¿cómo es el tema? Bueno, entonces asumimos que es semejante la situación con la que han trabajado. En este caso, lo que se hace es determinar un corte basal, o sea, el corte en la parte inferior del edificio, expresado a través de un coeficiente sísmico normalizado por el peso de la estructura. Es decir, se trata de considerar un porcentaje del peso de la estructura colocado como fuerza horizontal equivalente. Fíjense ustedes que al ser este un método simplificado para evitar calcular todos todos los elementos del coeficiente, al ser un método simplificado, digo, considera valores tan grandes como 53%, 38%, 35% del peso de la estructura aplicado horizontalmente, que si nosotros lo calculáramos siguiendo el procedimiento largo, esos valores significativamente disminuirían. Pero bueno, al ser rápido el cálculo, estamos sacrificando esa economía en el dinero, la sacrificamos con economía en el tiempo. Entonces, una vez que uno ha calculado ese corte basal, el corte en la base a través el factor el coeficiente sísmico normalizado, multiplicado por el peso total de la estructura, eh, tenemos que distribuirlo en altura esa fuerza. Y la distribución sigue la misma regla que el método estático que se utiliza en pórticos, es decir, proporcional a la altura de la masa que yo esté considerando y a su respectivo peso. Esa distribución, recordemos, tiene un concepto, ahí tiene escondido un concepto. ¿Por qué se distribuye así esa fuerza, ese corte basal? ¿Por qué al considerar la altura la estamos distribuyendo según esa expresión que figuran
es decir, el peso por la altura dividido la suma de los pesos por la altura. ¿Debido a qué es? Precisamente, recordemos que el método estático considera la predominancia, la predominancia del primer modo de vibrar, es decir, el modo fundamental. Entonces, el modo fundamental, si ustedes lo recuerdan, y creo que algunos no lo han podido recordar en la recuperación tampoco, el periodo fundamental es, es aquel que me brinda el vector de mayor alejamiento de la posición de equilibrio, es decir, el que tiene los desplazamientos más grandes, es decir, todas las masas para el mismo lado y cada una en su posición máxima de alejamiento. Entonces, esa distribución, vista de arriba hacia abajo, pone de manifiesto la influencia sobre las masas y bueno, es aproximadamente la distribución que sigue las fuerzas cuando se toma el corte basal y se lo distribuye hacia arriba en la estructura. Está dejando expresado de manera muy enfática que están siguiendo al primer modo de vibrar, al modo fundamental, incluso en su distribución. Bien, em, hay un detalle del método estático. Estoy metiéndome en un tema que, bueno, yo calculo que lo han trabajado bien, pero por ahí algún aporte puede servir para clarificar algún tema. Hay un detalle de los tanques de agua de los edificios que está explicitado en la normativa y que nos habla de que si, si la masa del tanque de agua, su peso, digamos, es menor que el 25% del nivel donde está ubicado, entonces se le asigna esa masa, ese peso del tanque de agua, se le asigna al nivel específico donde está. Se lo considera como que el nivel toma absorbe esa masa. Pero atento, porque si supera el 25%, tendremos que considerar otra masa adicional en mi modelo para poder analizar, porque ya pasa a ser significativo el valor de peso del tanque si supera el 25% de la masa donde está ubicado. Al ser significativo, empieza a tener una predominancia, un aporte de modos de vibrar también. Por eso es que se considera que debemos utilizar otra masa más definida por el tanque también. Bien, em, vamos a ver la partecita esta de... Ya el cálculo vamos a verlo con el ejemplo cuando lo consideremos, pero sepamos que una vez que se ha procedido a la repartición del corte basal en los distintos niveles de la estructura, en cada uno de esos niveles se considera, como dije antes, la parte traslacional y la parte rotacional, de forma tal de poder asignarle a cada pórtico el valor correcto de corte, de esfuerzo de corte, y que a su vez cada muro lo va a repartir entre sus paneles, los paneles componentes de ese muro. ¿De qué manera lo va a repartir? Lo va a repartir de manera proporcional a la longitud de cada panel. Em,
¿Y para qué necesito yo conocer cuánto de los cortes le están tocando a cada uno de los muros? Y bueno, precisamente lo necesito para conocer las verificaciones que hay que hacer en esos paneles. ¿Qué verificaciones tenemos que aplicar para controlar que no se desintegren o no sufran los efectos del sismo? Básicamente, la normativa nos presenta esa verificación de resistencia para el caso de los encadenados simples, trabajada en dos aspectos. En lo que es el plano del muro, cuando se trata de muros resistentes, considera que debemos verificar la resistencia al corte y la resistencia a la flexocompresión. Es decir, debido a la combinación de cargas. Bien, primero comencemos con el corte. Es la que surge de una manera intuitiva, de solo mirar los valores de la fuerza, cómo se están distribuyendo en los paneles. Al llegar esta fuerza BU, la que le corresponde a ese muro, se reparte en proporcional a la rigidez que tenga cada uno de los paneles que la componen. Como suelen ser muros de iguales de espesores, de igual altura, en general, bueno, será proporcional a la longitud de cada uno de los muros, de cada uno de los paneles. Ese sería el tema del corte. Pero además también está la flexocompresión, es decir, el efecto que combina las cargas que pudiera haber encima de la pared con la carga debida al corte que le llega al muro. Entonces eso ocasiona una flexión con compresión en el muro. Y ahí va a ser importantísimo el trabajo de los encadenados para tomar esos efectos. Vamos a ver la verificación al corte. O sea, repito, todo estoy presentándolo de una manera formal para poder luego abordar el ejemplo con elementos ya teniendo elementos teóricos para poder trabajarlo. La expresión que brinda la normativa es la siguiente. La resistencia de diseño del corte del muro, que viene dada por una resistencia nominal y afectada por un factor de reducción de resistencia, tendrá que ser mayor o igual que el BU que le correspondió, el corte último que le correspondió, de acuerdo a la combinación de efectos, a cada uno de los muros. Y esa resistencia nominal, fíjense en la expresión que tiene, es una expresión que nos resulta familiar, por lo menos desde alguno de los componentes, y tiene que ver, fíjense ustedes, esta es la resistencia que hablábamos de la resistencia de la mampostería, ¿sí? La resistencia de la mampostería frente a las cargas, al esfuerzo de corte. Si ustedes lo recuerdan, ese F'B lo habíamos visto cuando vimos la calidad de los componentes de la mampostería, cuando vimos también la mampostería ya armada como elemento resistente. Y bueno,
Esa tensión estaba explicitada y habíamos hablado de que había dos maneras de calcularla. Una era a través de los ensayos de los ensayos diagonal y la otra debido a valores característicos. Bueno, a eso nos referimos entonces. Y A sub G es el área bruta de la sección transversal sin contar el revoque. ¿A qué les recuerda esta expresión? Esta expresión nos recuerda a una situación que aprendimos en física. Que es precisamente esta de acá. Esta es la analogía que recordamos. Cuando nos hacían este tipo de problemitas en física, un bloque que se desliza sobre otro bloque. En un primer momento, entonces, esa fuerza depende de la resistencia al arranque que otorga la fricción acá. Y eso está fuertemente condicionado por la carga que reciba en la parte superior. Es decir, cuanto más difícil va a ser este deslizamiento, y será tanto más cuando sea más grande este valor de peso que tiene encima. Por eso es que hablamos que acá influye la carga que tiene encima la estructura, la pared esa, es influyente para la verificación de la seguridad del corte. Y de ahí sale esa expresión que figura acá, que tiene que ver, fíjense, en esta parte de acá. Esta tiene que ver con la que proveen la unión propia del mortero con la mampostería, con los mampuestos. Y esta partecita, ese F0 que figura ahí, es una tensión media de compresión de lo que esté por encima del muro. Todo lo que esté por encima del muro le está proveyendo al muro de una resistencia al movimiento en sentido, digamos, del corte. Por eso es cuando veamos la verificación en sentido práctico del ejemplo, ahí nos daremos cuenta enseguida de cuáles son los muros que necesitan urgente una verificación porque están flojos de carga en la parte superior. Esos muros hay que atenderlos urgente, a ver si verifican o no, cuando no tienen mucha carga encima, que es la que le provee esa resistencia a deslizarse. Bien, no sé si hay preguntas de este tema hasta aquí. Espero que estén siguiendo la clase porque estos temas son bastante densos, ya van a ver enseguida, tienen bastante partecitas que son de detalle. Precisamente se van en verificaciones, en detalle, porque utilizan métodos simplificados para poder trabajar la mampostería, no cosas bien estructuradas y bien definidas. Por eso entonces quieren asegurarse de que verifican muchas cosas para poder aplicar estos métodos eh, que son más simplificados. Bueno, el tema que sigue, entonces, ¿cuándo decimos que está verificada la resistencia al corte de cada uno de los paneles? ¿Cuándo lo decimos? Diremos que cada panel o cada muro ha verificado su resistencia al corte cuando cumpla esta expresión que figura acá recuadrada.
es decir, cuando todo lo que es resistente sea mayor o igual que lo que es solicitante, como es siempre en la ingeniería. Eh, Esto hay que hacerlo para cada uno de los muros y para cada uno de los paneles que componen la estructura de mampostería. Por eso se hace largo. Para cada uno de los muros y de los paneles que se consideren resistentes. Ya vamos a ver en el dibujito que tengo preparado cómo vamos a tomar en cuenta esa consideración de resistencia o no. La otra verificación que hay que hacer dentro de la zona del plano del muro es la llamada la verificación a la flexocompresión, que en otras versiones de la norma, esta verificación se hacía bastante larga, bastante densa la verificación, pero en esta versión ha quedado mucho más acotada y simplemente dice, claro, se le van a poner muchas cositas adicionales para que si la mampostería encadenada eh, cumple, los encadenados cumplen un montón de prescripciones que están a continuación, un montón de prescripciones que tienen su sentido y tienen su motivo, si los cumple a todos ellos, directamente ya no necesita verificación, ya está entendido de que con ese cumplimiento de los encadenados, la mampostería en sí ha cumplido con la verificación a flexocompresión. Bien, básicamente se refieren esas condiciones, esas prescripciones con eh, al control de las áreas, las dimensiones máximas de los paneles, el control eh, del tipo de hormigón que se utilice para los encadenados, nos pide que sea más de H20, y ciertas limitaciones que tienen que ver con cuestiones de las vigas y de las columnas propiamente. Veamos algunas de ellas nada más, no hace falta abundar en esto porque está todo explicitado. Por ejemplo, en cuanto a las vigas, ¿qué es lo que me está pidiendo? Em, ¿Qué es lo que me está pidiendo como armadura, por ejemplo? Fíjense ustedes, y esto reténganlo, la armadura mínima que se le puede poner a una viga de encadenado en nuestra zona es hierro del 8. Es decir, se ven construcciones con hierro del 6 como encadenado y estamos sabiendo de que eso no es correcto. Em, no sé, igual que tampoco se ven cumplir ciertos requisitos para columnas y vigas estructurales. Ustedes saben que la viga estructural mínima necesita un hierro del 10 por lo menos, y la columna un hierro del 12. Sin embargo, en muchos lugares se construye y no se está verificando esa situación. Las separaciones máximas también, que sean de 20 centímetros, tienen que ver con esa necesidad de generar una zona eh, bien compacta en todo el desarrollo de la viga. En el caso de las columnas, hay una que tiene que ver con lo constructivo. En el caso fíjense en que nosotros lo que hacemos generalmente en esta zona, digo nosotros por el sentido de que
como profesional de la construcción, ¿no? Pero no quiere decir que yo lo haga. Está, se ve hacerse primero las paredes, cuando son estructuras de mampostería, se ve que se levantan todas las paredes primero, eh, y luego se vuelca el hormigón eh, que constituye la columna de encadenado. Eso no está bien por dos razones. Por primero, porque estamos hablando de una posibilidad de segregación del hormigón, y segundo, porque al hormigonar entramos cortitos mientras va subiendo el muro. Lo que estamos haciendo así es asegurar una adecuada trabazón a ese muro. Entonces, eso es lo que debe ser la práctica correcta. En pequeños tramos de 80 centímetros, un metro, vamos hormigonando mientras va subiendo el muro. Em, También para las columnas de encadenado, la armadura mínima está en el 8 milímetros, o bien un valor que se deduce de una expresión que figura acá también, en el caso de las columnas. Em, Igual que en el caso de que ustedes aprendieron hormigón armado, está definida una zona crítica de estribos y una zona normal de estribos que tienen que ver con aquellas zonas en las cuales se densifica más cercano al nudo ya. También se vale esa misma prescripción acá en los encadenados. En el caso de cualquiera de los encadenados, ya sea barra de viga o columna, tenemos prescripciones de tipo general. La más importante, me parece a mí, eh, tienen que ver con asegurar la adherencia y envolver al nudo, es decir, generar ese cruce de barras en la zona del nudo, siempre dirigiéndose hacia la zona más lejana y doblando en el sentido de envolver al nudo. Ahí se ven también montones de defectos, no solo en las columnas, en las vigas, sino también en las escaleras, en la disposición de las armaduras, que son contrarias a esta prescripción de ir envolviendo el nudo, generar ese efecto de cierre del nudo. Bueno, si bien no es obligatoriamente prescriptivo, pero sí es de muy buena práctica en los antepechos poner dos hierros del 8 que vayan pasando de punta a punta hacia las columnas. Esos hierros del 8 estarán metidos en la junta de mortero cementicio previa al antepecho de la ventana, o sea, en la fila anterior al hueco de la ventana. Em, Eso está asegurando una adecuada trabazón y precisamente donde más se lo necesita, que es donde empieza un lugar vacío. Bueno, eh, son los valores más, a ver, en cuanto a los dinteles, sí, está todo, lo demás está en la normativa, así que no necesitamos revisarlo tanto. Lo que sí está interesante ver es el tema de la verificación de las acciones perpendiculares en los muros. Hay que recordar acá que todos los muros, todos, todos los muros, sean o no resistentes o portantes, tienen que verificarse frente a acciones perpendiculares. Esto es importantísimo. Ningún muro debe, en lo posible, caer eh, durante un sismo debido a a las acciones perpendiculares a él. ¿Quiénes son los que le proveen esa acción perpendicular al plano?
El propio peso del muro, el propio peso del muro, al movilizarse con el temblor, provee una fuerza que tiende a hacerlo caer al muro perpendicularmente a su plano. Entonces, ¿cómo es que se lleva adelante esta verificación? Fíjense en la expresión que figura acá. Acá tenemos una expresión que me representa cuál va a ser la carga sísmica por unidad de superficie. Esa carga sísmica tiene que ver obviamente con el peso del muro y está afectado por un numerito que tampoco es tan ajeno porque ya estaba incluido en el tomo 1 de la normativa cuando hablaba de la verificación de las partes de la estructura. Ese numerito es un CPK que tiene que ver con la importancia de la obra, con la posibilidad de amplificar dinámicamente la acción y cómo está respondiendo cada una de las partes. Todo esto está tabulado, así que no tenemos ninguna necesidad de estar reteniendo los números, sino el concepto. Hay un numerito que tiene que ver como la acción del sismo se manifiesta más fuertemente con la altura, entonces hay un factor que tiene en cuenta esa situación y considera la altura a la que nos encontramos, en la obra. Y bueno, el C sub A es el característico que ustedes conocían cuando aplicaban el método estático o el método dinámico también y tenían que ver con el espectro de diseño. Bien, entonces una vez que se tiene esa acción sísmica encontrada de esa manera, lo que se hace es considerar el momento flector perpendicular al muro. Y en esa situación se presenta ya la discriminación de según cuántos apoyos tenga el muro, de los cuales ya hablamos algo en la clase anterior, pero vamos a mirar de nuevo cuando presentemos el planito del ejemplo. Acá en el dibujo que está abajo tenemos un muro que mínimamente, obvio, tiene que tener vinculación en la parte de abajo a través de una losa o a través de un elemento ubicado luego de la losa, y la parte de arriba sería la otra losa o bien una viga que pase por arriba. Mínimamente eso tiene que estar esos dos apoyos serían. Y el apoyo que le está faltando al costado se refiere a la presencia o no de otro muro que estuviera perpendicular al que estamos mirando. Ese otro muro perpendicular representaría, si estuviera ahí, un apoyo, y entonces se hablaría ya sea de 3 apoyos, si estuviera acá ese muro, y si hubiera otro muro acá perpendicular, con las longitudes adecuadas, hablaríamos de un muro apoyado en 4 costados, ¿sí? En ese caso, eh, em, de nuevo, el tema estará en encontrar cuál es lo resistente, cuál es lo solicitante, y para la determinación de esos dos aspectos nos va a servir mucho acá no lo puse, no lo anoté, así que queda grabado acá,
nos va a servir mucho las tablas que han sido encontradas cuando se investigaban estas situaciones por el profesor De Canini, y que son ya bastante antiguas, pero tienen una aplicación directa porque han sido muy bien encontradas. Se encuentran en la memoria de la Asociación de Ingenieros Estructurales del año 1986, en el tomo 2. Ahí se encuentra toda una explicación basada en las líneas de fractura, en el procedimiento de líneas de fractura para encontrar los efectos y las resistencias, sobre todo, de los muros según estén apoyados en 2, en 3 o en 4 de sus costados. Bien, estamos presentando el tema de una manera sencilla para después hacerlo numérico cuando nos toque encarar el ejercicio. Repetimos entonces, para ir cerrando esta partecita, vamos a ir redondeando la idea. Los efectos sobre los muros se los encuentra, primero que nada, analizando a través del método estático, encontrando lo que se llama el corte basal de la estructura, que tiene que ver con un coeficiente que puede encontrarse resumidamente, a partir de la zona sísmica y del tipo de mampuesto que se utiliza. Conocido ese numerito, se lo aplica al peso de la estructura, que ya vimos que el peso tiene que ser hallado considerando el modelo de oscilador que nosotros estamos acostumbrados, es decir, considerando la partecita superior desde la mitad hacia arriba. Aplicado entonces ese coeficiente sísmico al peso de la estructura, vamos a tener fuerzas horizontales equivalentes a la acción sísmica que sacamos a partir de un porcentaje del propio peso de la estructura. Ese corte en la base se tiene que repartir en la altura de manera proporcional al producto de la altura y de los pesos de cada uno de los niveles. Y posteriormente, esa fuerza encontrada, ya transformada en corte a partir de la sumatoria desde arriba hacia abajo de esa fuerza, se aplica a cada uno de los niveles para encontrar cuánto le corresponde a cada eje sismo resistente. En este caso estamos hablando de los muros. Hemos dicho que tenemos dos efectos dentro de esa repartición, y esos efectos son la distribución a través de la traslación, en la cual el corte en cada uno de los niveles se reparte proporcionalmente a su rigidez. El corte en cada uno de los muros se distribuye proporcionalmente a su rigidez. Y un efecto de torsión que tiene que ver con la no coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Habíamos dicho de que esa torsión debe considerarse la propia de la dirección que estoy analizando y también la inducida por la otra dirección, y que a través de la losa, que es el elemento que rigidiza, se transfiere a los elementos sismos resistentes de la dirección que estoy analizando. Lo que no hemos dicho, y también es que para encontrar cuánto carga o cuánto descarga un determinado eje sismo resistente, esa torsión, se hace un análisis que tiene que ver con los signos convencionalmente asignados a
a los cortes encontrados. Concretamente me refiero a esto, volviendo a la figura que habíamos puesto acá, esto de acá. Cuando yo hago el análisis de la parte traslacional y de toda la parte torsional, que hemos dicho se hace a través de una planilla, lo que no estaba explicitado era que el signo que se le coloca es convencional, pero considerando que todo lo que desplace en el sentido en que venía la fuerza, en que venía el corte, perdón, todo lo que desplace para allá los pórticos en el sentido que venía el corte, se lo considera positivo. Y fíjense ustedes, en el caso de la torsión, esta partecita de abajo va en sentido contrario, estaría descargando este pórtico, cargando el de arriba, cargándolo con tracción, y descargando el de abajo. Por eso tiene un signo negativo acá. Al revés, con la otra posición del momento. Y lo mismo ocurre, en forma análoga, ocurre con la torsión inducida por la otra dirección. Entonces, el signo es rápidamente encontrado si ustedes realizan un pequeño diagrama que les sirva de apoyo para encontrar esos signos. Y los valores se los encuentra directamente en lo que nosotros hemos visto, era la planillita para encontrar la torsión. Sería esta de acá. Hablamos y dijimos que esa planillita, en el caso de la torsión, puede estar o no dividida la celda, y lo estará si los momentos son de distintos signos. Y no hará falta que esté dividida si los dos momentos son del mismo signo, en cuyo caso, me refiero a estos dos momentos, considero solo el mayor de ellos. Habíamos hablado de que esta excentricidad está conformada por un término debido al inherente a la torsión, que es, digamos, el resultado de la excentricidad natural que haya entre centro de masa y centro de rigidez, y un término accidental que considera una fracción de la longitud perpendicular a la que estamos considerando. Fracción que puede estar en el orden del 5 al 10%, dependiendo la irregularidad de la estructura, y está tabulada. Toda estructura que sea demasiado irregular ya no es adecuada para calcularla de esta manera, y necesariamente va a tener que pasar por un proceso de revisión de su diseño, o sea, reubicar los muros para que podamos tener valores menores ya de excentricidades. Habíamos dicho también de que en cuanto a la torsión, una vez que la encontramos, la torsión, la aplicamos en la estructura y encontramos los aumentos de solicitaciones sobre los ejes sismoresistentes, pero hay que aclarar siempre de que cuando tengo una suma de valores, procedo a sumarlos, pero cuando tengo resta, recuerdan que tenían signo estos elementos, no se procede a restarlo, o sea, se queda uno con el valor que tenía antes sin restarle el valor que resultó en contrario. Se procede siempre de esa manera, por seguridad. Bueno, en cuanto a las verificaciones, hemos dicho que tenían mucho que ver con la consideración de si son en el plano del muro
o si son perpendicularmente al plano del muro. ¿Cuándo verificamos en el plano del muro? Básicamente son dos verificaciones, la referida al corte y la referida a la flexocompresión. Y las verificaciones perpendiculares al plano del muro son para todos los muros, sean o no sean resistentes. Las que están en el plano del muro se las aplica solo a los resistentes, pero la perpendicular al plano del muro, vale para todos los muros. Bien, vamos a pasar un poquito al ejemplo que estamos diseñando para que se comprenda cuál es cómo podemos empezar a visualizarlo esto de acá. Acá tenemos una planta que representa una vivienda pequeña, menos de 50 metros cuadrados, una vivienda pequeña con sus dimensiones, techo horizontal, losa alivianada, las viguetas. Las viguetas están ubicadas en el sentido, la computadora sería en el sentido vertical, y del piso al techo tenemos 2,40 metros. Ese valor importa mucho después a la hora de considerar o no la resistencia de los muros. Entonces, habíamos dicho nosotros, fíjense que acá tenemos aberturas, las puertas, tenemos las ventanas, acá hay una ventana chiquitita, la ventanita del baño tiene 60 de ancho por 30 de alto, la ventanita de la cocina tiene 60 de ancho por 1 metro de alto, y las dos ventanitas pequeñas son de 1 metro por 1 metro, simplemente a título de ejemplo, para poder llevar adelante el cálculo. Está conformada esta estructura por ladrillo, por bloque hueco cerámico portante de 20 centímetros, bueno, 18 son, y acá tenemos dos tabiques de 10 centímetros de un bloque chiquitito. Entonces, el tema está en primero definir dónde van los encadenados, de esta estructura, y después precisar cuáles vamos a considerar como muros resistentes y cuáles no. Eso no es tarea sencilla porque hay que mirarlo con atención y recordar cuáles eran las prescripciones que había en cuanto a espesor, en cuanto a longitud, y varias más que van apareciendo a medida que uno va analizando. Por ejemplo, todo esto se lo voy a pasar yo, todos estos PDF van a pasar porque van a necesitarlo para hacer el análisis de carga de esta estructura, que además tiene un tanque ubicado en esta zona. Tiene un tanque de agua ubicado en esta zona. Ya les voy a pasar las características. Es decir, lo primero que se va a hacer es un análisis de cargas de esta pequeña casita, dada una cierta característica de la casa. Luego, fíjense que ya considerando las aberturas y teniendo presente lo que nos decían de los encadenados, ¿qué es lo que se nos decía de los encadenados? Se nos decía que la ubicación de las columnas de encadenado son bastante claras, fundamentalmente donde se encuentren dos muros resistentes, es necesario colocar una columna de encadenado. Otra ubicación de la columna de encadenado es cuando ya actúen como separadores de paños
para que se cumpla la cantidad de superficie de cada uno de los paños. En nuestra zona sísmica 3 y 4, ningún paño debe tener una superficie mayor que 20 metros cuadrados, ni una longitud de muro mayor de 5 metros. En caso de que así ocurra, lo tengo que separar con columnas. Otro lugar donde van columnas es en el final, en el fin de cuando termina cuando un muro se acerca a su final. Ese es otro lugar indicado para la colocación de columnas de encadenado. Y también cuando en los costados de las aberturas es propio colocar muros de encadenado, columnas de encadenado. Bien, una vez que se han ubicado las columnas de encadenado de acuerdo a lo que prescribe la normativa, pasamos a ver qué nos quedó como posibilidad para ser considerados como muros resistentes. Y ahí es donde empieza a haber a tenerse en cuenta cuál es la altura del edificio. En este caso serían los 2,40 metros, aunque en realidad es un poco menor debido a que hay una viga ahí por debajo de la losa. La altura, digo, esa del muro y la longitud del muro. Nos dice la normativa de que para ser considerado muro resistente tiene que cumplir una cierta relación de esbeltez, diríamos, es decir, la altura del muro confrontada con su longitud. Y ese número está en función de cuántos apoyos tenga el muro en cuestión. Acá podemos ver clarito a qué me refiero yo cuando digo muro, cuántos apoyos. A ver, este muro no lo consideramos porque es un muro que no va a trabajar como resistente porque es un tabique delgadito. Este tampoco y este tampoco. Los demás sí pueden ser muros resistentes, porque tienen por lo menos el espesor, lo tienen. Veamos el muro 2X. Este muro de acá tiene 3 metros de largo y la altura del piso es 2,40 metros. 2,40 metros dividido 3 metros de largo me da una relación menor que 1. Totalmente aceptado, no va a tener problemas de inestabilidad este muro al recibir las cargas. Pero ¿cuántos apoyos tiene? Se supone que los tiene arriba y abajo, ya tiene 2. Esta columnita de encadenado no representa de ninguna manera un apoyo para el muro, pero sí lo representa esta parte de acá. Este muro transversal está conteniendo el muro M2, lo está conteniendo. Por lo tanto, acá tenemos, señores, un apoyo vertical y 2 apoyos horizontales. Este muro tiene 3 apoyos. ¿Qué otro muro tiene 3 apoyos de lo que ustedes pueden ver? Otros muros con 3 apoyos serían este de acá. Yo acá puse muro en el sentido amplio, ¿no? Muro lo llamé a todo el conjunto de pared que va desde esta esquina hasta esta esquina. Aunque si ustedes lo consideran por separado, también lo pueden llamar muro y trabajarlo por aparte. Este sería, digamos, un muro 1, todo entero, y este un muro 2. Está perfecto eso, no hay ningún problema en ese sentido. Otros lo llaman simplemente paño, como decir una parte del muro.
Bueno, esta parte del muro 2, muro 1X, también tiene 3 apoyos, fíjense, esta partecita esta actúa como como un elemento rigidizante en el sentido transversal. Este muro también, este muro de acá tiene 3 apoyos. Y el muro 3X es un muro con 4 apoyos, porque toda esta zona rigidiza lateralmente y esta zona también rigidiza lateralmente. Por eso, según la cantidad de apoyos que se puedan visualizar en el muro, va a ser también la condición que se le imponga. A los muros con menos apoyo, o sea, con 2 apoyos, se le pone más fuerte la restricción, es decir, tendrá que cumplir eh, una relación de altura a largo mucho más estricta que los muros que tienen 3 o 4 apoyos. ¿Por qué? Porque esos muros son muy susceptibles de inestabilidad. ¿Cuál sería ese murito? Por ejemplo, este murito habría que ver si cumple la relación de, llamaríamos una esbeltez. ¿Mm? Este de acá también y este de acá también. El de acá también. Estos 4 muritos hay que revisarlos en cuanto a su longitud porque están en el límite. Tienen 90 centímetros, tienen 1 metro de largo y la altura es 2 metros 40. Entonces la relación me sale elevada. Además, la norma me pide que más allá de la esbeltez que tenga el muro, debe tener una cierta longitud propia, ya fija, que está en el orden de 90 centímetros para los que son eh, para los muros que están más solicitados, más exigidos, diríamos. Bueno, de esta manera entonces se procede a la definición de cuáles son los muros que van a participar como resistentes. Y a ellos se le aplica luego, una vez que lo identifico en base a sus condiciones de resistencia, y ya los puedo ubicar en el plano como muros resistentes, a ellos se le aplica después las expresiones vistas para la rigidez. Y se va a encontrar paso a paso, muro por muro, cuánto es la rigidez de cada uno, aplicando las expresiones que hemos visto en su momento. Así entonces estamos en condiciones de encontrar el centro de masa cuando analizamos la masa y el centro de rigidez cuando construimos la planilla de rigideces. Es decir, que en ese momento estamos en condiciones ya de poder aplicar el coeficiente sísmico de diseño, encontrar el corte basal, distribuirlo y ya incluso hasta hacer la planilla de torsión. Bueno, ¿qué es lo que les pido yo? Les voy a pedir que me hagan el análisis de masas nada más de esta estructura para la otra semana, así la podemos terminar. ¿Sí? Yo lo voy a pasar en estas horas, les voy a pasar las características de la casa, dónde está el tanque, qué zona sísmica es, todos esos aspectos se los voy a enviar al grupo en unas horas más. Y con eso, cuando terminemos la parte del encontrar la fuerza y hacer las verificaciones, habrá terminado el tema de mampostería. Listo para entrar al tema de viento. Muy bien, jóvenes. Hasta acá llego yo. Todo este material se lo subo a ustedes. Va por el grupo inmediatamente. Resumido, pero necesario como para poder hacer las cosas. Tal vez haya que buscar algunos detalles, algunos valores, como les decía, del coeficiente sísmico, detalles sencillos, pero va a estar explicado dónde lo vamos a buscar.
Espero no se hayan aburrido mucho, pero bueno, es lo que hay. El tema es largo, es difícil, porque tiene muchísimas consideraciones, tiene muchos aspectos que no es como decir entrar a a un programa, calcular y salir del programa. Tiene un montón de aspectos que están todos fuertemente reglamentados. Así que, y el de viento también es así, es bastante denso en cuanto a a sus distintas facetas. Hay aspectos del viento para cada cuestión. Buenísimo, espero que sigan laburando en del trabajo del profesor de Colombia y al mío nada más dedíquenle un poquito de tiempo para la determinación del centro de masa, ¿ah? ¿Está bien? Como ya saben hacerlo. Ya les voy a pasar enseguida. Gracias.